Buenas noches, señores jueces de la Sala de la Corte Nacional de Justicia como Tribunal de Apelación en razón de fuero. En este caso, vengo en representación del señor Juan Ernesto López Figueroa para plantear el recurso de casación número 123-2018-004, el cual apela a la causa penal número 150-2018-010. Comparezco ante ustedes y en función a lo señalado en el artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal, interpongo el recurso de casación bajo los siguientes términos. Primero, es necesario señalar la sentencia casada. La sentencia a la que hago referencia fue dictada por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en razón de fuero el día 18 de agosto del 2018, en la que se resolvió el recurso de apelación ratificando la sentencia subida en grado, condenando a años de privación de libertad al señor Juan Ernesto López Figueroa, como autor por el presunto delito de lesión de la señora Verónica Adriana Chicaiza Zambrano. Los cargos casacionales. Mediante resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia número 10-2015, publicada en el Registro Oficial número 563 del 12 de agosto del 2015, se regula la administración del recurso de casación. Norma de obligatoria aplicación, que en lo que se refiere a los cargos casacionales en su parte pertinente indica: señalar primero cuáles son los cargos admisibles en casación penal. Solo cuando tiene un tema exclusivamente jurídico que se pida analizar en la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y de tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, para que aquello ocurra, el casacionista debe mencionar en su escrito la interposición para que sea admitido el recurso. Una causal específica de aquellas contenidas en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, principio de taxatividad, tomando en consideración que no se pueden presentar sobre una misma norma jurídica dos o más de ellas. Para efectos de este requisito, se debe determinar el contenido de las causales de la siguiente forma. Primero, contravención expresa, la cual se presenta cuando el juzgador ha dejado de utilizar una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin considerar que los hechos que ha considerado probados tras la valoración de la prueba guarden identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa. Segundo, indebida aplicación, que existe cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica para resolver determinado caso concreto sin tomar en cuenta que los hechos que han considerado probados tras la valoración de la prueba no guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa. Y tercero, errónea interpretación se da cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica adecuada para resolver determinado caso concreto, pero interpretando de forma inadecuada tanto su sentido como su alcance. Ahora bien, por sobre lo dicho, el recurrente debe tener en cuenta que con el fin de posibilitar el análisis de admisibilidad del respectivo Tribunal de Casación, cada uno de los cargos debe ser fundamentada de manera autónoma, de acuerdo al principio de autonomía. Así también debe considerar que cualquier cargo que, de forma directa o indirecta, tenga como finalidad alterar el derecho de los hechos litigiosos que se han considerado probados en la sentencia impugnada, aplicará una inmediata vulneración del inciso segundo del artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, sancionable con la inadmisión del cargo respectivo. Los cargos casacionales en el presente caso, el recurso de casación lo interpongo con fundamentos en el artículo 656 y 657 del COIP. Esto es, por la violación de la ley en la sentencia, por una errónea interpretación del artículo 152, lesiones, numeral 4 del COIP. Tercero, las normas de derecho que se estiman infringidas. Se ha infringido la siguiente norma de derecho en la sentencia emitida por la Sala. El artículo 152, numeral 4 del Código Integral Penal prescribe: se produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales, o una incapacidad o enfermedad que, no siendo permanente, supere los 90 días, será sancionado con una pena privativa de 3 a 5 años. Sobre la interpretación errónea de este artículo, en este caso se va a analizar la interpretación errónea de la ley para poder determinar la procedencia del recurso de casación. En este caso se considera una pena privativa
de 7 años, cuando lo correcto o lo señalado en la norma establece una pena privativa de 3 a 5 años como máximo. Es necesario señalar que se presentaron las pruebas, las cuales validan la ocurrencia del evento, pero no como un evento que recaiga con la pena máxima, ni tampoco que existan agravantes. La pretensión, por estas razones y demás, se explicarán en la correspondiente audiencia cuando se fundamente de manera oral el presente recurso. Solicito a la sala que corresponda a su conocimiento cese la sentencia subida en grado y se revea la pena privativa exagerada, y fuera de lo señalado en la norma como pena máxima para el señor Juan Ernesto López Figueroa. Gracias, muy amable, buenas noches.